Mari kompuche. Fachantu kupanentual kiñe kimel tuwenen gumas tañi gunesanta fiel kiñe kuifi nurtamen tulu ta kalfun. Wema mañumta finca kiñe kompucheta con fulu tañi kimel tunmu. Fechi kimel tunmu ta tripai kom ta tufachi kimum ta tañi kumel kuno alta tufachi nengumas. Femeu chilkato aimai. Epu ñum kuseayu pirkei. Amuayu lafken mapu pirkengu charuyengu kanin. Femeu kuselkengu inaiñe soy lefael. Femeu amulungu gunetu yekumer kei charu. Femkilnge compañ pinger kei charu. Fente punna pul kafe kawayunien pirkei charu. Femeu puur kei lafken mapu. Wiñomer kengu. Rangi lafken kansar kei charu. Kanin akutur kei mapumu. Entonces, este es un cuento bien corto. Y a diferencia de otros cuentos, no parte presentando tantos elementos del contexto. Parte con 3 elementos nomás. Que son aquí primero los personajes. Los Epu y Ñum. Son los únicos 2 personajes del cuento. Después la acción. De qué se trata el cuento básicamente. La motivación del cuento. Y luego el pirkei, que viene a dar el contexto. Del contexto para el lector. Para ayudar a ordenar la información para el lector. Entonces la siguiente línea es la parte del kusen. Ya empieza a explicar de qué se va a tratar el kusen. Y aquí obviamente todo esto con la marca de futuro. Porque está hablando de acciones que están planificando hacer. Y aquí, para darle el contexto al lector, ya lo hace muy claramente, diciendo, nombrando a los personajes, que son el charu y el kanin. En cambio acá al principio todavía no los nombraba directamente y solamente decía que eran Epu y Ñum. Entonces aquí la siguiente frase ya se complejiza un poco más. Ya está usando la forma directa, usando la conjugación con la persona aquí al final, con el marcador dual, y acá también con el marcador de tercera persona. Pero acá, además de usar el marcador de tercera persona, usa esta forma verbal, porque esto también es un verbo. Todo esto es un conjunto verbal. Todo esto tiene un solo significado, un significado combinado. Entonces esto ya se complica un poco, pero se puede simplificar. Porque, por ejemplo, si tenemos aquí 2 verbos, podemos reescribirlo como, si es que sabemos que teñí se refiere a la tercera persona, entonces podemos reemplazar la terminación el por la terminación de tercera persona, borrar esto y tener 2 frases en vez de una sola frase. Con esa transformación ya se puede entender un poco más simplemente el significado básico que tiene esta frase. Obviamente el hecho de usar una sola frase combinando estos 2 verbos, si decide hacer esto, es principalmente por una decisión estética para que la narración tenga algo más dinamismo. Y es lo mismo que hace en esta siguiente frase. Porque aquí dice, Femea mulungu gunetu yekomer kei charu. Entonces, gunetu yekomer kei. Aquí tiene también es interesante porque tiene esta partícula que no se usa muy seguido. Pero esta partícula, claro, significa que algo va progresando con el tiempo. Y aquí el verbo kunetu significa que va adelantándose algo. Entonces va adelantándose con el tiempo el charu. Y aquí está esta otra amulu, que da el contexto general. Y entonces si dijéramos Feimea muingun, entonces claro, podríamos decir también Feimea muingu kunetu yekomer kei charu. Pero eso cambia un poco el sentido estético con esta forma de dar el contexto primero con el amulu y después dar la situación más específica con la terminación de aquí, de la persona. Luego en la siguiente tenemos otra forma, otro modo verbal, que también se usa harto y también es bueno verlo. Entonces esta frase tiene esta parte de acá al final,
que es para darle contexto al lector. Y tiene esta otra parte de acá, que es lo que dice el canin, que es lo que se le dice al traro. Entonces, ¿qué es lo que dice el canin? Fem kilge. Este es el modo imperativo, imperativo con negativo. Entonces el modo imperativo tiene esta forma para las tres personas principales. Fem kilchi, que es el autoimperativo, una forma propia del Mapuzungún. Está el Fem kilge, que es el clásico imperativo hacia una segunda persona. Y el Fem kilpe, que es el imperativo hacia una tercera persona. En este caso imperativo negativo. Así que está diciendo que no haga algo. Si no tuviera el kill, por supuesto sería imperativo a favor de algo, que haga algo. ¿Y qué le responde aquí el Charu? Aquí da el contexto de que le responde el Charu. Le responde que frente punnan por café kawayunien. O sea, le dice que tiene un muy buen caballo. Aquí también se puede ver el orden habitual de la frase, en donde, por ejemplo, si dijera solamente kawayunien, esa sería como el orden habitual, el sustantivo y después el verbo de lo que yo tengo. Y si el sustantivo tiene algún adjetivo agregado, entonces digo nampulcafe kawayo. Y si además quiero decir que modificar además el adjetivo, entonces lo agrego antes todavía. Y ahí puedo tener esos tres elementos juntos, con un cuarto que puede ser el verbo. Y aquí después de eso da la conclusión del cuento en estas últimas dos frases. Aquí, por ejemplo, usa directamente la tercera persona, en vez de hacerlo como había hecho anteriormente con él o con Lu, porque específicamente quiere dar de esa sensación estética de que son acciones separadas. Alcanzan el Lafken Mapu y después vuelven. Y acá dice Kansarkei. Obviamente Kansarkei es una palabra desde el español. Yo en lo personal prefiero Urku. Urku es la palabra mapuche para cansarse. Entonces aquí sería Urkurkei. Rangilafken Kansarkei Charu. O sea, están dando a entender que el Charu se cansó a mitad del Lafken y no alcanzó a volver. En cambio, el canin sí volvió. Faimu tempo, pero mangaleta tu fachi sunguta, que yo hay muta mi chilcatumu. Peucayal.